palabra. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cuál es el tema de hoy? La regla de oro. ¿Cuántos conocen la regla de oro? No estoy hablando de una regla de oro, ¿no? Una regla de medir, no. ¿Cuál es la regla de oro que habla la palabra de Dios? Pues vamos a ir a buscar la cita bíblica para entenderlo mejor. El Evangelio de Mateo, Nuevo Testamento, fácil para encontrar, está después que termina el Antiguo Testamento. Capítulo 7, versículo 12, y dice de esta manera: así que en todo traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Todo aquello, de acuerdo a este versículo y por lo que yo entiendo, todo aquello que queremos que los demás hagan con nosotros, primero debemos de hacerlo con ellos. ¿Está de acuerdo conmigo? Es muy fácil decirlo. No es tan fácil ponerlo en práctica. Tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Porque para eso estamos acá, para ser sinceros. La regla de oro es una norma, una forma como los seres humanos, y en especial los cristianos, deberíamos de actuar. ¿Estamos de acuerdo? Debemos hacer con los demás lo que nos gustaría que los demás hagan con nosotros. Mucho antes de que Jesús diera este famoso mensaje del Sermón del Monte sobre la regla de oro, otros pensadores ya habían hablado sobre este tema. Pero es necesario analizar la diferencia. ¿Cómo se habían expresado estos pensadores y cómo lo hizo Jesús? Entonces vamos a ver la diferencia. Empezaremos con Zoroastro, un pensador. ¿Okay? Zoroastro. Él decía, es una forma de la religión practicada por tribus de lengua iraní. La regla de oro lo enseñó a sus discípulos en Persia hace 3000 años. Fíjense en ustedes, no es nada nuevo. Hay otro pensador, Lao Tse. A ver, ahí está. El fundador del taoísmo lo inculcó la regla de oro a sus discípulos en el valle de Han. El teoísmo, otro pensador, ahí. Esto lo conocen muy bien porque ustedes lo ven en figuras por todos lados. El objetivo fundamental de los teoístas, la regla de oro, es alcanzar la inmortalidad. Escuche, diferencie cada pensador, ¿eh? De la misma manera, se decía que las personas que vivían en armonía con la naturaleza eran inmortales. ¡Wow! ¡Qué fácil!, ¿no? Vivir en armonía con la naturaleza. Amar las flores, amar las plantas, amar los árboles. ¡Qué fácil! Y de ahí yo consigo la vida eterna. ¿Qué tal? Buda. A este lo conocemos todos. Buda predicó la regla de oro en las orillas del Ganges, 500 años antes de Cristo. ¿Qué dicen los libros sagrados del hinduismo? Miles de años atrás ya expresaban esta idea de la regla de oro. Confucio, otro pensador, tiene un nombre que es para confundir en realidad, ¿verdad? Confucio predicó la regla de oro en China. Lo expresó de la siguiente manera, creo que se congeló, se hizo freeze. Confucio predicó la regla de oro en China y lo expresó de la siguiente manera: no impongas en otro lo que no harías contigo. Se va acercando un poquito más, ¿no es cierto?, a la idea de Jesucristo. Pítaco, otro más, sabio griego
expresó la regla de oro así. No funciona. Ahí está. Sabio griego lo expresó la regla de oro así: no hagas a tu prójimo lo que te molestaría que te hicieran. Nos vamos acercando un poquito más. En el Islam, la regla de oro se expresa: no lastimes a nadie para que nadie te lastime. Si nos damos cuenta nosotros, en los ejemplos que hemos visto de estos pensadores, expresan el no hacer para que no nos hagan. Jesús lo enseñó en las montañas de Judea y lo resumió posiblemente en el precepto quizás más importante del mundo. Y analicemos ahora la versión de Cristo. Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es importante notar que la versión de Cristo, o que Cristo presenta, no invita a evitar, sino a involucrarse en forma positiva en el bienestar del prójimo. Muchas voces han dicho: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Lo hemos escuchado y quizás hasta lo hemos dicho nosotros también, muchas veces. Pero nunca se había oído decir: todo lo que querráis que los demás hagan con vosotros, hacerlo vosotros por ellos. Parece un juego de palabras, pero tiene un sentido. Es muy bueno no hacer mal a la gente, claro que sí, eso es excelente. Pero las palabras de Jesús van mucho más allá de no hacerle mal a la gente. Porque no solo encierra la parte de no hacer a alguien lo que no me gustaría que me hicieran, lo que tengo que hacer por ellos es lo que quisieran conmigo. La forma presentada por Jesús nos manda a hacer, y aquí viene lo interesante. Y vamos a hablar de la forma negativa y la forma positiva para entenderlo un poquito mejor. Veamos la forma negativa. Si alguien nos ha ofendido, piense bien, analice su vida por un momento. Sencillamente yo no lo trato de esa misma forma, dicen muchos, y listo, ya cumplí con la regla de oro. ¿Lo vuelvo a repetir? ¿Ya lo entendieron o lo vuelvo a repetir? ¿Lo entendieron? No le contesto y ya está, ya cumplí yo con la regla de oro. La forma positiva. Jesús nos manda o me lleva no solo a responder de la misma forma, de la forma que esa persona me trató a mí. Se supone que yo no tengo que responder de la misma forma, sino tengo que responder de una manera diferente. Y escuchen bien esto, porque esto es sumamente interesante, sumamente importante. Jesús nos manda a si en algún momento alguien nos hace daño, debemos estar dispuestos a no solo no hacerle mal, sino a hacerle todo el bien que podamos. ¡Ay, ay, ay! Esto ya me está incomodando. Es muy fácil decirlo. No le hagas a otro, siempre le decimos a los demás, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Verdad? Pero entonces ahora viene Jesús y nos dice: no, pero yo no digo solamente que no le hagas mal. Yo te estoy diciendo a ti que le hagas todo el bien que puedas. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta? Levante la mano al que le gusta lo que Jesús dice. ¡Ay, cuánta carne que hay todavía en el cuerpo de Cristo! Todavía hay carne, no hay espíritu. Yo tampoco levanté la mano, ¿eh? No los estoy juzgando a ustedes. Romanos capítulo 12, versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre,
dale de comer. ¿Ya compró un sándwich para su enemigo? O mejor dicho, ¿le preparó un plato con langosta? Pues eso cuesta más caro, ¿no? Duele el bolsillo. Si tuviere sed, dale de beber. Pero ahí no dice agua. Tampoco dice otro tipo de bebida, pero sí dice dale de beber. Pues haciendo esto, y esta es la parte importante que yo me quiero detener y explicar, porque muchas veces se predica esto de una manera incorrecta. Y lo tenemos que entender bien. Dice ascuas de fuego. Uy, ya esa palabra ascuas no me suena muy familiar. Yo no la uso siempre. ¿De qué se trata esto? ¿Qué me está queriendo decir? De agua no me está hablando seguro, porque después sigue fuego. Amontonará sobre su cabeza. ¿Sobre la cabeza de quién? ¿De quién? Si yo devolviendo bien por mal, amontono ascua de fuego sobre la cabeza de la otra persona. Y por eso yo quiero explicar esto, porque muchas veces, hermanos, se ha interpretado esta escritura con decir, muy bien, si yo le devuelvo todo el bien por el mal que me hizo, entonces se va a ver atacado la persona, se va a ver esa persona aniquilada. Y no se trata de eso. En realidad no se trata de eso. No es que lo estamos entregando en las manos del enemigo para que lo destruya. No es eso. Entonces continúa diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ascuas. ¿Qué son las ascuas? Ahí viene. No, yo se lo voy a explicar. No me haga así, pero yo se lo explico. No se preocupe. Ascuas. Pedazo de cualquier materia sólida que está ardiendo sin llama. Eso es un ascua. ¿Qué son ascua de fuego? ¿O cuál es la idea de ascua de fuego entonces que habla ese versículo? La idea es que si devolvemos bien por mal, despertaremos la conciencia del enemigo y le haremos sentirse incómodo. Porque si yo le devuelvo bien a ustedes y ustedes me están haciendo mal o viceversa, yo me voy a sentir bien incómoda. Si yo le hice daño a ustedes y ustedes me están devolviendo el bien, qué incómoda me voy a sentir. Me voy a sentir mal. Si tengo el Espíritu de Dios, me tengo que sentir mal. No puede pasar por alto eso. Muchas veces, o muchas voces se han oído de decir, no le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Pero volviendo a las ascuas de fuego, uno de los métodos de tortura, porque ahí tenemos que ir siempre a la historia para saber por qué se dijeron ciertas cosas o por qué están escritas en la palabra de Dios, ¿no? Y es interesante cómo la palabra de Dios se hace real y viva cuando entendemos bien la cultura, entendemos la historia, por qué se escribió en aquel momento, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, cuál era el propósito de Dios para decir esas cosas, cómo Dios les hablaba a las personas con las cosas prácticas que ellos entendían. Porque Dios conocía la tecnología, ¿o acaso Dios no sabía que íbamos a tener internet? ¿No sabía que íbamos a tener celulares? Sí, claro que sabía. Pero imagínense ustedes si con la omnisciencia de Dios le habla a aquella gente de aquel momento, de ese tiempo atrás, de internet, de celulares, no iban a entender, pero nada. Absolutamente nada. Porque yo siempre digo, si mi abuelo resucitara y ve cómo está el mundo y las cosas que nosotros usamos, no entiende nada y prefiere morirse otra vez. ¿O no? No, acá me vuelvo loco yo con todo esto. Nosotros lo vamos entendiendo porque vamos progresando juntamente con la tecnología. Y así todo no la entendemos del todo. ¿Verdad? Pero ya no nos maravillamos de esas cosas. Si yo veo a mi papá con sus 95 años, cualquier cosa que le mostramos en el celular, se queda con la boca abierta, como diciendo,
¿Cómo puede ser esto, no? ¿Cómo puede pasar? Por ejemplo, él no puede entender el correo electrónico. ¿Qué es un correo electrónico? Y yo se lo tengo que explicar de una manera sencilla. Es un cartero. Porque él sí conoce el cartero, ¿o no? Pero es un cartero invisible. Y entonces en vez de caminar, ese cartero dentro de los cables funciona y llega hasta el lugar donde yo quiero mandar la carta. Un método sencillo. El cartero antes, ¿qué hacía? En los tiempos de Pablo, ni había cartero. Tenían que darle la carta a un hermano para que lo llevara a las diferentes iglesias. Y esa era la manera que ellos conocían el corazón de Dios. Entonces el tiempo va evolucionando. Y claro, por supuesto que Jesús tenía que hablarle a esa gente con algo que ellos conocieran. Por eso le hablaba de semillas, le hablaba de pájaros, le hablaba de otros tipos de animales, porque eso era lo que ellos conocían y entendían el mensaje de Dios. Entonces en aquel tiempo el fuego era muy valorado por los judíos. Y uno de los métodos de tortura, escuche bien, que utilizaban en tiempos antiguos, era poner un artefacto sobre la cabeza de la persona que había hecho daño, similar a una corona. Imagínese usted, ahora tenemos algo en nuestra cabeza en forma de una corona. Sobre la corona había una bandeja de poco fondo. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Puede ser una bandeja, puede tener un fondo así, grueso, pero esta tenía poco fondo. ¿Y por qué tenía poco fondo? Bueno, le colocaban los carbones encendidos. Ahora imagínese usted, yo tengo una corona en mi cabeza, usted hágasela, imagínese, ¿no? Tengo una corona en mi cabeza, la bandeja que tengo en esa corona tiene poco fondo, porque si tiene así, entonces tarda el calor en llegar a mi cabeza, pero si tiene poco fondo, el calor llega enseguida, ¿o no? Muy bien, estamos todos de acuerdo hasta ahí, fantástico. Y ahí se ponían carbones encendidos, no eran carbones sin encender, que hacían que la temperatura de la cabeza aumentaba causando dolor. Mientras más carbones se ponían, más doloroso era. ¿Ustedes vieron los carbones cuando están juntos? Por eso siempre ponemos el ejemplo de que nosotros tenemos que ser carbones en el cuerpo de Cristo, porque tenemos que estar siempre encendidos. Porque usted agarra un carbón, lo separa y ese carbón se apaga. Pero es el ejemplo de los carbones cuando nosotros hacemos carne, por ejemplo en un parque o en el patio de la casa. Entonces todos los carbones están juntos y es muy difícil, porque a nosotros nos ha tocado, cuando hemos ido de picnic, encender el fuego al mediodía y son las 5 de la tarde y todavía está caliente. Todavía podemos calentar cosas. ¿Por qué? Porque esos carbones estuvieron juntitos y se hace una ceniza ahí que mantiene el calor. Ahora, esta metáfora que yo les dije a ustedes, que era la tortura que utilizaban en los antiguos, era para ilustrar la manera del que el ser amable con nuestro enemigo despertaría su conciencia. ¡Wow! ¿Tenían que utilizar semejante método para despertar la conciencia? Corazones endurecidos, ¿no? Los actos continuos de amabilidad que nosotros hagamos están representados por el carbón. Ese es el ejemplo. Los actos continuos de amabilidad que nosotros le hagamos a otros están representados por el carbón o por las ascuas, como lo llama la Escritura. ¿En qué hace que nuestro enemigo se sienta tan mal por lo poco amable que ha sido con nosotros? La tendencia natural es todo lo contrario. El que me las hizo, me las paga. ¿Sí o no? Siempre devolver de la misma manera que nos hicieron. Y si podemos devolver un poquitito peor, mejor. Porque entonces mi carne queda tan satisfecha, me siento tan bien.
Mostrar bondad a los que se nos oponen es un principio fundamental de la vida cristiana. Dos resultados nosotros podemos obtener de un comportamiento generoso hacia nuestros enemigos. Y escuche bien. En primer lugar, hacemos un bien al otro, la bondad inesperada en vez de agravio nos enseña algo que la violencia no podría. ¿Acaso la Escritura no dice que las palabras blandas aplacan la ira? Una palabra dicha con amor en un momento, ¿cómo calma la ira y el enojo? El segundo resultado es que Dios nos recompensa. Él ve nuestro comportamiento generoso y nos compensa aún cuando otros no lo hacen. Cuando manifestamos bondad para con nuestros enemigos, imitamos a Dios cuando estábamos enemistados con Él. Ahí está el ejemplo. Cuando estábamos enemistados con Él, cuando le éramos contrarios, desobedientes y rebeldes, Él envió a su Hijo para morir ¿dónde? En la cruz. ¡Wow! Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más práctico para entenderlo mejor. Supongamos que yo tengo una amiga vegetariana, pero yo no soy vegetariana. Y como carne. Ahora yo la invito a ella a cenar a mi casa. Y bueno, la voy a tratar a ella de la forma que me gustaría que me traten a mí, ¿no? Entonces, ¿qué sería? ¿Prepararle un gran banquete de carne? ¿Pero por qué si yo quiero que a mí me traten con carne? A mi amiga no le gustaría nada. Ni siquiera me lo agradecería, estaría molesta. Porque yo conozco que es vegetariana. Si yo exprimiera esta naranja tan fuerte como yo pueda, ¿qué puede salir de aquí? ¿Qué sale? Jugo. Excelente. Excelente teólogos son ustedes. Sale jugo. ¿Creen que podría salir jugo de manzana? ¿No? ¿Y podría salir jugo de toronja? Tampoco. ¿Qué jugo saldría de esta fruta? De naranja. ¿Por qué? Porque cuando yo exprimo esta naranja, sale jugo de naranja, porque eso es lo que hay adentro. ¿O no? Vamos a suponer que esta naranja no es una naranja, sino que somos nosotros. Y que alguien nos aprieta. Y no estoy diciendo de un abrazo, ¿eh? Relacione el tema. No estoy hablando de besos tampoco. Nos dice algo que no nos gusta. ¿Nos aprieta o no? Hasta los zapatos nos aprietan ese día. ¿Nos ofende? Y de nosotros sale ira, odio, amargura, miedo. ¿Por qué sale esto? La respuesta es sencilla, porque eso es lo que tenemos adentro. Y eso es lo que sale. De la abundancia del corazón habla la boca. Miren, no hace falta ser psicólogo, ni psiquiatra, ni tener ningún título para conocer a una persona y para conocer quién es cristiano y quién no. Sencillo. Hable dos palabras con esa persona y ya se da cuenta dónde está parado. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo no estoy diciendo que no podemos hablar de otros temas actuales, no. Nosotros tenemos la libertad para hablar todos los temas que nosotros querramos. Pero un verdadero cristiano
en el principio de la conversación o en la mitad de la conversación o al final de la conversación, siempre va a hablar de Cristo, porque su corazón abunda de Cristo. Si no abunda de Cristo, siempre vamos a hablar de cosas ambiguas, de discusiones, altercados. Pero cuando está el amor de Dios en nosotros y nos exprimen, claro, por dentro, quizás quisiéramos explotar con furia, pero el Espíritu Santo nos dice, tranquilízate, tranquilízate. Esta es una de las grandes lecciones de la vida, cuando alguien nos produce dolor o nos ofende. Lo que está adentro solo depende de nosotros, es nuestra elección. Nosotros elegimos. A Jesús lo exprimieron, ¿o no? ¿Y cómo, Y solo de él salió perdón. Si ustedes se acuerdan, la última palabra que él dijo en la cruz, o una de las palabras, porque la última fue, Padre, entregó mi espíritu. Una de las palabras anteriores que él dijo en la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y el Padre qué hizo? El Padre los perdonó, ¿no? Ahora yo me pongo a pensar, si matarían a mi hijo, ¿tendría el valor de perdonar a esa persona? ¿Se dan cuenta cómo nos falta el amor de Dios? A mí me falta. Escuchamos en los medios de comunicación, ¿todos quieren justicia o no? Cuando le hacen entrevista y le dicen, mi hijo no va a volver, pero yo quiero justicia, que se lo condene. Nosotros cuando nos congregamos en la primera iglesia, no éramos pastores, éramos miembros de la iglesia, teníamos un pastor americano que hablaba español. Y muy dulce en su manera de ser, en su manera de tratar. Y un día su hijo ya era mayor de edad, tendría alrededor de unos 23 años más o menos. Él trabajaba en un licor, el hijo. Y le tocó trabajar ese domingo, que no era su día, porque le hizo reemplazo a un compañero. Justo ese día entran a robar y él estaba en la caja. Entonces lo apuntan con un arma y le dicen, entrégame todo el dinero. Y el joven quiso defender el licor y no le quería entregar el dinero. Aquel que le estaba apuntando con el arma no lo pensó 2 veces y le dio un tiro tan certero que lo mató en el acto. No le tocaba ir al trabajo ese día. Terrible. Pero ese pastor dejó en mí una enseñanza. Tocó tanto nuestros corazones, digo nuestros porque la iglesia estaba repleta. Yo creo que había más de 2000 miembros en el servicio recordatorio de ese joven. Y todos llorando por las palabras del Padre. Y el Padre se paró en el púlpito a hablar. Y lo hizo con una entereza, con una paz, con una tranquilidad asombrosa. Solamente Dios puede actuar en una persona de esa manera. Y él dijo estas palabras que nunca me las voy a olvidar. Ese joven no se dio cuenta que le dio a mi hijo la llave de la entrada al cielo. ¡Wow! ¡Qué palabras! Le dijo, yo lo voy a ir a visitar y le voy a hablar del Evangelio. ¡Wow! Y no fueron solo palabras, porque sí fue. Nosotros podemos dar testimonio de que sí fue. Y le habló del Evangelio y le habló de la salvación. Y le dijo que él lo perdonaba, porque sabía que su hijo estaba en un lugar mejor.
Ahora póngase usted en el lugar de ese pastor. ¿Hubiera hecho lo mismo? Porque todos nos llamamos cristianos en la iglesia. Todos somos muy buenos cristianos y tenemos un cartel en la espalda, pero a la hora de la hora es cuando realmente se ve el verdadero cristiano. A Jesús lo exprimieron y solo salió de él perdón. Sangre de amor y misericordia por nosotros. Nos dio vivo ejemplo de que aunque lo insultaron, lo laceraron, lo humillaron y lo trataron peor que a un criminal, de él salió amor. Una determinada persona, voy a dar un ejemplo, me ofendió y me hirió. Pero un día encuentro a esa persona con su automóvil parado en la carretera. ¿Qué haría usted? Si esa persona le ofendió y le hirió, pero ahora lo encuentra en la carretera con el automóvil completamente parado, no funciona. ¿Qué haría? Si yo actúo de forma negativa pasiva, porque hay negativa pasiva, sencillamente paso de largo. ¿No le estoy haciendo daño? ¿O le estoy haciendo daño? Para nada, no le estoy haciendo daño, paso de largo. Pero si actúo de la forma como me manda Jesús, usted ya sabe la respuesta, ¿para qué se la voy a decir? Entonces me detengo y ayudo a la persona, ¿o no? Ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Y no es para que se sienta pecador, ¿eh? No. Dios quiere ayudarnos, pero ¿cuál es nuestra parte? Pregunta. ¿Afectan nuestras acciones la manera en que Dios responde nuestras oraciones? ¿Qué cree usted? ¿Afectan nuestras acciones la manera que Dios responde nuestras oraciones? La respuesta es sí. Muchas escrituras revelan que nuestra forma de vida, específicamente nuestro trato hacia los demás, determina la manera en que Dios nos trata a nosotros. Ay, 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 esa no me la sabía, pero ahora me la sé. ¿Ya no me puedo justificar? Lo repito. Muchas escrituras revelan que nuestra forma de vida, específicamente nuestro trato hacia los demás, determina la manera en que Dios nos trata a nosotros. Y dos de estos pasajes son, el primero se refiere a una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán. Lo dice la palabra de Dios, es para usted y es para mí también. Yo no me puedo escapar de esto. Obviamente todos queremos misericordia de parte de Dios, ¿o no? Claro que sí. Yo quiero la misericordia de parte de Dios cuando la necesito, ¿no? Pero ¿somos misericordiosos con los demás? Le pasó porque se lo merecía. ¿Viste lo que hizo? Por eso le pasó. Si no, no le hubiese pasado. Dios espera que lo que seamos, si queremos tener misericordia, de su parte. Más adelante Cristo explica el mismo principio en la oración, en Mateo capítulo 6, versículo 12. Y esta es la parte que yo creo que a la iglesia le cuesta también.
Porque cuando nosotros hablamos de perdón, hermano, no es decir de la boca para afuera, te perdono y ya se terminó. Porque el verdadero perdón es cuando yo puedo pronunciar el nombre de esa persona y ya no me hace daño. Porque si una determinada persona, llamada Rosa, porque aquí no hay ninguna Rosa, me hizo daño y llega aquí a la iglesia alguien que se llame Rosa, yo ya la tengo entre ojos. Porque una tal Rosa me hizo daño, entonces todas las Rosas me van a hacer daño. ¿Me está entendiendo? Y no es así. Entonces, si yo cada vez que escucho el nombre Rosa me enfurezco, trato a los demás de una mala manera porque una tal Rosa hace 20 años atrás me hizo daño, pasaron 20 años y todavía no lo superé, y sigo con ese nombre latente aquí, y yo dije que la había perdonado, pero sin embargo no la perdoné. ¿Cuándo reconozco yo realmente que perdoné? Cuando ya aquí no me afecta. Ni el nombre, ni la persona, ni las circunstancias, ni el pasado. Entonces ahí me doy cuenta que realmente hubo perdón. Dice Mateo 6:12, perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdónanos nuestras deudas. Este es el Padre Nuestro. ¿Sí o no? Y no es para la iglesia tradicional, no se lave las manos como Pilato, porque es para aquí también, para los cristianos hijos de Dios. El Padre Nuestro fue lo que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Perdónanos nuestras deudas. Pero miren qué desfachatados que somos cuando oramos. Sinvergüenzas y malcriados. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Y no estamos perdonando nada a nadie. Queremos el perdón de Dios, pero no queremos perdonar a los demás. Y saben que la clave del cristiano es el perdón. Un cristiano que no puede perdonar, question mark. ¿Será cristiano? ¿Será cristino? ¿Será? ¿Quién será? Eso lo aprendí de ustedes, cristino, y yo lo repito.